Buenas noches, amada iglesia, bendiciones. Pues una vez más nos reunimos con la ayuda del Señor y siempre con el deseo en nuestro corazón de poder conocer más de Él, de buscar más de su presencia, de su amor, de su misericordia. Y qué mejor que conociéndolo. Hemos estado platicando y estudiando respecto al Espíritu Santo en los días jueves. Es importante entender que esto nos puso en nuestro corazón el Señor cuando estudiamos la Trinidad de Dios. Un tema por demás complicado, pero que Dios nos ha dado entendimiento y poco a poco vamos entendiendo hasta donde Dios lo permita. La semana pasada estudiamos la incomprensibilidad de Dios, y también eso da paz a nuestro corazón, sabiendo que Dios le revela a sus hijos lo que es necesario. Hay cosas que van a quedar pendientes porque son cosas que Dios guarda para el momento que Él considere conveniente, o incluso va a llegar el momento que no conozcamos algunas cosas. Y eso ha orillado a que nosotros empecemos una serie de estudios los días jueves. Empezamos ya hace aproximadamente 6 semanas y quisimos retomar todo porque es importante. La palabra dice: hágase todo en orden y decentemente. Entonces, qué importante es llevar un orden, aunque creo que los temas que hemos dejado ya incluso grabados son temas que se han desarrollado de manera muy importante. Hemos estado aprendiendo y cada que estudiamos, hermanos, al Espíritu Santo es algo maravilloso, porque no deja de sorprendernos. No deja de sorprendernos porque hay cosas que hace el Espíritu Santo que a lo mejor no dimensionábamos, a lo mejor no entendíamos. Y yo creo que es bien importante entenderlo, comprenderlo y tener una comunión verdadera con Él. El tema que vamos a desarrollar como un nuevo temario que vamos a ir desarrollando todos los días jueves, vamos a empezar con un punto, pareciera una pregunta muy simple, pero tiene mucho que tratar. El tema lo vamos a denominar: ¿quién es el Espíritu Santo? Esa es una pregunta. Y pudiéramos pensar de manera simple que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es importante también analizar que el Espíritu Santo ha sido verdaderamente ignorado. Muchas veces vamos a la iglesia, se habla del Espíritu Santo de manera muy superficial, no se entra a un estudio verdadero, no se le valora como debe valorarse. A veces no entendemos que la dispensación propia que se está llevando a cabo en estos tiempos es a través del Espíritu Santo. Nos platicaba nuestro hermano Lalo en algún otro estudio que cada acto, cada acción de Dios van implícito las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero de alguna manera la actividad que se desarrolla actualmente para tener una comunión verdadera con Dios es a través precisamente del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que partir de que el Espíritu Santo es una persona, es un Dios, pero son tres personas. Eso es un tema que de alguna manera ya desarrollamos, no quisiéramos meternos mucho ahí, pero sí es importante entender que de ahí nace esta intención de abundar más sobre el estudio del Espíritu Santo. Hay un versículo que creo que con el que podemos empezar, y es precisamente en Zacarías capítulo 4, y vemos el versículo 6. Dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí la palabra nos enseña, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aun cuando esto lo vemos en el Antiguo Testamento, nos empieza a dar mucha luz sobre el tema que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice: no es con fuerza, no es con un ejército en la batalla. También nosotros vemos en Dios, recordando un versículo, dice: no es contra sangre ni carne, sino contra toda hueste de maldad. La lucha, la verdadera batalla que tenemos es una batalla espiritual. Entonces Zacarías nos aclara contundentemente la palabra: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos, y quisiéramos hacer énfasis en
tratar de ejemplificar y sostener sólidamente en la palabra, aunque hay muchos ejemplos, quisiéramos atrapar dos. En Hechos, en el libro de Hechos 5, versículo 1 al 6. Lo que queremos ver es que realmente el Espíritu Santo es una persona. Muchas doctrinas, muchas corrientes tratan de desvirtuar esa personalidad del Espíritu Santo. Se habla como una fuerza activa, se habla como una fuerza impersonal, no se le da el carácter de persona. Y nosotros vemos a través de la palabra cómo el Espíritu Santo es una persona con la cual nos podemos relacionar, y no nos podemos, sino que debemos relacionarnos como hijos de Dios. Es importante, si como con hijos de Dios no nos relacionamos con el Espíritu Santo, hermanos, hay algo que está funcionando mal y nunca vamos a tener una verdadera comunión con Dios, porque la comunión con Dios la vamos a tener solo a través del Espíritu Santo. Entonces dice Hechos capítulo 5, versículo 1, por cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también a su mujer, y trayendo solo una parte, la puso de los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndolo no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la edad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies los que ha sepultado a tu marido y te sacaron a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En el pasaje que acabamos de leer, vemos, dice en el versículo 2, en el versículo 3 dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Se está refiriendo como a una persona, no se está refiriendo a una fuerza, no se está refiriendo a otro tipo de cosa, se está refiriendo a una persona. Y dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y después vemos que vuelve más adelante en el versículo 7, pasado un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: ¿bendices en tanto? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Podemos ver que el Espíritu del Señor y el Espíritu Santo son sinónimos. Se está refiriendo precisamente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, en el pasaje nos damos cuenta que se están dirigiendo al Espíritu Santo, ¿qué? Como persona. Vamos ahora a Efesios. Efesios 4. Dice el versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, dice la palabra: no entristezcas al Espíritu Santo. Se vuelve a referir como a una persona. No se refiere a una energía, no se refiere a cualquier otra cosa, se refiere a una persona. Entonces podemos ver, con estos 2 versículos, nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo. Se han empeñado en algunas doctrinas en desvirtuar la Trinidad de Dios, pero nosotros vemos a través de la palabra que nosotros tenemos que estar firmes en entender que hay un solo Dios, como dice la palabra, pero hay 3 personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el término Trinidad se ha estudiado que la primera vez que se empezó a utilizar el término Trinidad, que no aparece en la Biblia, pero la primera vez que empezó a utilizar fue, o piensan que fue Constantino. Muchos se lo adjudican incluso a la Iglesia Católica, que fue la que la utilizó por primera vez. Pero nosotros vemos que realmente el que lo utilizó, y esto fue en el segundo siglo, en el año más o menos 170, no tengo el dato exacto ahorita, pero fue Tertuliano. Tertuliano fue el que empezó a utilizar este término. Pero, ¿por qué es importante entender eso? Aunque el concepto Trinidad no aparezca, el concepto, la palabra Trinidad o Triunidad no aparezca, el concepto de Trinidad sí aparece. Miren, vamos a ver 2 de Corintios. 2 de Corintios 4:6. Gloria a Dios. Dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Faz, sinónimo de rostro. Hay una palabra que estaba yo checando, y qué importante es entender cuando se refiere a rostro, cara de Jesucristo. Nosotros, miren, hermanos, vemos qué importante es que nosotros entendamos que la comunión con Dios debe de ser a través del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra, y es precisamente para relacionarlo. Vamos a ver Salmo 139. Salmo 139. Versículo 7. Dice la palabra: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Y tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me dará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces dice el versículo 7 en la parte final: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Y nos podemos dar cuenta de algo importante. Los mismos atributos que hemos estudiado del Padre, del Señor Jesucristo, son los mismos que tiene el Espíritu Santo. Son los mismos atributos. ¿Por qué? Porque son la misma persona. El Espíritu Santo se relaciona con nosotros y tiene los mismos atributos. ¿A dónde huiremos? Muchas veces nosotros: Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca nos abandona, hermanos. Dios está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos los que no nos relacionamos con Él. Y miren qué tremendo. ¿Y saben qué es lo que puede pasar? Que hay peligro ahí. Porque qué tremendo es de que esté Dios a través de su Espíritu Santo, con la mejor intención de ayudarnos, de auxiliarnos, de dirigirnos, y nosotros recurramos a otras cosas, o por ignorancia, o por necedad, o por una falsa doctrina, no recurramos a relacionarnos con el Espíritu Santo. Todo lo que hacemos, hermano, para Dios, todo lo que hacemos es dirigido por el Espíritu Santo, todo. Estaba yo pensando, le hablé yo a una persona para preguntarle cómo estaba, y él me contestó: mi sobrino acaba de partir su abuelo y estaba triste, y le hablé para preguntar cómo estaba, y me dijo: bien tío, dice, y gracias a Dios por preocuparse, ¿no? ¿Y saben qué le dije? Le digo: gracias a Dios, porque incluso en eso nos auxilia Dios, porque nosotros por nuestra iniciativa, la verdad, no nos preocuparíamos por nadie. Hasta en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Nosotros que mencionamos al Espíritu Santo, todo lo que hace el Espíritu Santo, pero consideramos que los milagros, ¿no? Las cosas fuera de lo común.
Pero te digo una cosa, hasta en los pequeños detalles está el Espíritu Santo. Y a veces no lo tomamos en cuenta. A veces en las decisiones, en las cosas importantes que hacemos. Por eso, hermano, qué importante es estar relacionado con el Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar al camino de la verdad, a llevar a seguir a Cristo de manera verdadera. El problema aquí es que muchas veces no somos guiados por el Espíritu Santo. Alguna ocasión vamos a estudiar o ya estudiamos obras muertas y obras vivas. Las obras guiadas por el Espíritu Santo son las que son agradables a Dios, porque esas son dirigidas por Dios. Aunque pareciera que a veces tú haces obras buenas, la pregunta sería, ¿es una obra guiada por el Espíritu Santo? Recordemos que en la palabra nos enseña que había una prohibición para Adán y Eva, ¿verdad? Dice, no coman de ese árbol, porque ese árbol es de conocimiento del bien y del mal. La gente que no conoce de Dios, la gente que no se relaciona con el Espíritu Santo, vive de esa manera. Y qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Algún día un predicador dijo algo que impactó y dije, los panteones están llenos de gente buena. Buena bajo concepto humano. Porque tú puedes hacer obras que tú consideras buenas. Pero aquí lo importante es que sean buenas para quién, para Dios. ¿Y cómo podemos distinguirlas? Cuando son guiadas por el Espíritu Santo. Pero si tú no tienes una verdadera comunión con el Espíritu Santo, ni lo conoces, ni sabes sus atributos, ni sabes a veces ni siquiera la obra que vino a hacer en ti y en mí, pues entonces vas a guiarte precisamente por eso, por lo bueno y lo malo. ¿Es bueno hacer esto? Pues sí lo hago. Es como cuando tú ayudas a alguien que no tiene dinero, ¿no? Tú dices, oye, fíjate que necesito tanto, sale. Yo te lo estoy dando, te estoy ayudando, eso es bueno, aparentemente, ¿no? Pero, ¿qué te parece que esa persona la está tratando bien? Y Dios está permitiendo que haya escasez para fortalecer su fe. ¿Y tú estás qué? Entorpeciendo su obra. ¿Y por qué? Porque no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque estamos viviendo de una manera terrenal, ¿no? Conforme nos indica nuestra carnalidad. Ok. Bien. Vamos a ver. Hay un versículo que hemos estado estudiando mucho, pero me parece interesante revisarlo nuevamente. Génesis 1. Génesis 1, versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos cómo desde el principio, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero es importante recalcar esto, desde el principio el Espíritu de Dios se mueve, tiene una actividad, tiene una facultad, y mira aquí lo que dice movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿el Espíritu Santo tiene una actividad en nuestra vida? Claro que sí, hermano. A lo mejor no era tan importante desde el principio, siempre es importante, ¿verdad? Pero ahora era menos importante que la actividad que desarrolló el Padre, ¿no? En el Antiguo Testamento. Viene el ministerio del Señor Jesucristo, ahí estaban activos, algo que nos enseñó Lalo y que sí es muy importante, estaban los tres ahí. ¿Por qué? Por la omnipresencia, ¿no? El atributo que tiene la omnipresencia. Estaban en el ministerio. Cuando el Señor dice, me voy a preparar una morada para ustedes, pero les dejo aquí al Espíritu Santo. Nuevamente están los tres, ¿no? Están los tres, pero la actividad de alguna manera más práctica es el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto, hermanos. Ok, ahora vamos a... Les decía que la palabra Trinidad, aunque no aparezca en la Biblia, aparece el concepto. Yo recuerdo ahorita un pasaje que comentábamos, hay varios, es más, ya platicamos ahorita de uno donde aparecen los tres, intercambiando en el diálogo, ¿no? En el pasaje. Pero creo que uno que nos puede dar mucha luz es cuando fue bautizado nuestro Jesucristo. Nuestro Jesucristo está siendo bautizado en ese momento. Aparece el Espíritu Santo
Y aparece la voz del Padre, se oye la voz del Padre. Ese es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, ¿no? Entonces la actividad es de los tres en ese momento. Y podemos ver muchos pasajes de esa misma manera. Entonces, aunque no aparezca la palabra triunidad de Dios, es una palabra válida, hermanos, porque son tres personas, un solo Dios, pero tres personas. Lo que algunas llaman misterio, ¿no? Pero yo creo que es algo incomprensible en las cosas de Dios, que a lo mejor todavía no alcanzamos a explicar de manera contundente, pero creo que lo hemos entendido en nuestro corazón, porque recordemos que la palabra está bien, más bien es por fe. Por fe es que creemos lo que está pasando. Si pones tu humanismo, si tú pones tu pensamiento práctico, hay muchas cosas de la Biblia que parecieran imposibles. ¿Cómo es que se abrió el mar rojo, ¿no? Para que pasara el pueblo hebreo? Pudiera parecer increíble eso, ¿no? Pero por fe lo creemos. Y mira qué hermoso es el Señor, porque ahora se han hecho estudios, han excavado en esos lugares y han encontrado carruajes romanos precisamente en ese lugar. Eso nos da a entender que la ciencia poco a poco se da cuenta, o más bien sin querer o queriendo, como dijera un personaje ahí, sin querer queriendo, ha ido comprobando las cosas de Dios. Ha ido comprobando que todo lo que dice la palabra es verdad. Ok. ¿Cuál es la obra del Espíritu? ¿Qué obra hace el Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo nos ayuda y vino a glorificar el nombre de nuestro Jesucristo. Porque yo estaba analizando, cuando nosotros tenemos un culto, al que glorificamos siempre es a nuestro Jesucristo. Y eso pudiera parecer, conforme a lo que estamos estudiando, que no le estamos dando peso al Espíritu Santo. Pero les digo una cosa, el que nos hace precisamente glorificar el nombre de Jesucristo es el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿tiene actividad el Espíritu Santo en el culto? Claro que sí. El que se para a alabar al Señor está siendo guiado por el Espíritu Santo. El que está sentado oyendo está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y el que está sentado y pensando en otra cosa menos en lo que está, pues lógicamente no está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién sabe por qué está siendo guiado, no? Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Que verdaderamente haya. Por eso, hermanos, miren, hay que prepararnos. Para los cultos hay que prepararnos. Desde el día anterior hay que empezarnos a meter con Dios. El otro día yo platiqué y daba un tema sobre la oración y soy chistoso, pero yo digo que para orar, para poder orar correctamente, primero hay que orar. Porque primero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz por lo que vamos a orar. Tú vas a orar por una persona que está enferma y tu deseo en tu corazón es que esa persona se sane. Pero ¿quién te puede asegurar que es la voluntad de Dios? Pero si tú oras primero, es muy posible, no es totalmente seguro, pero es muy posible que Dios te dé luz sobre lo que debes de orar. Cuando uno tiene una verdadera comunión con Dios, te dice una cosa, el Espíritu te enseña, o más bien te muestra si esa persona se va a sanar o no. Así de tremendo es el que puedas llegar a un nivel de relación con el Espíritu Santo. Entonces, esa parte es importante entender, hermano, la capacidad que tenemos para glorificar el nombre de nuestro Jesucristo, nos las da el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, yo ahorita tengo que anotado algo que creo que vamos a platicar en el presbiterio, pero yo creo que hay que desarrollarlo. La forma de relacionarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son diferentes formas y eso hay que estudiarlo. Ahora estamos estudiando la relación que tenemos y la comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar, anhelar, ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Tenemos la promesa y lo creemos en nuestro corazón, que el Espíritu Santo ahora habita en ti y en mí. ¿En qué momento habita en ti y en mí? El momento que tú y yo, siempre tengo mucho cuidado con decir eso, pero el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aquí en la tierra, porque dice la palabra que Él fue el que nos escogió a nosotros. Entonces, el día que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, empezar a caminar en el Señor, en ese momento ya el Espíritu Santo ahora
agua es el que hace la obra en nosotros. Ok, miren, vamos a ver un primer punto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Número 1, imparte vida. Vamos a ver Juan 3:6. Juan 3:6. Amén. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué? Dice, el Espíritu Santo imparte vida. Pero fíjate que es bueno e interesante que nosotros leamos todo el contexto. Vamos a leer a partir del versículo 1. Este es un diálogo que tiene nuestro Jesús con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, metiéndonos un poquito a analizar este pasaje, nos damos cuenta, Nicodemo era un hombre que conocía de Dios, ¿no? Aparentemente. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús. Nosotros cuando lo vemos, ¿cómo es posible que él no entienda esto? Seguramente nos hubiera pasado lo mismo, hermanos. No hubiéramos entendido. Porque es una pregunta, dice: bueno, ¿y cómo voy a nacer de nuevo, no? Solamente que al vientre otra vez de mi madre. Lógicamente el Señor Jesús no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a que naciera nuevamente, pero en el Espíritu. Entonces el punto que les dije es: imparte vida. Hermanos, el anhelo del Señor es relacionarse con nosotros. La única forma de que Dios se relacione con nosotros es a través del Espíritu Santo. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, tenían una relación y una comunión perfecta con Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza era espiritual. Cuando ellos transgreden la ley de Dios, o el mandamiento de Dios, cambia su naturaleza. Ahora es una naturaleza, ¿qué? Carnal. Una naturaleza ya no es espiritual. ¿Qué es lo que se trata, hermano? Dios quiere que volvamos a esa naturaleza espiritual para que tengamos verdaderamente una relación con Él. Cuando la gente no tiene el Espíritu, yo digo que luego vemos puros zombies, ¿no? Porque realmente no tienen vida. O sea, están viviendo, están existiendo, pero están muertos espiritualmente. ¿Y saben qué es más tremendo? Que a veces creen que realmente están en Dios. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, porque si tú sigues caminando y puedes caminar 20, 30 años como cristiano y nunca entendiste bien cómo estaba la situación. Yo tengo un anhelo en mi corazón y pienso que las personas que nos escuchen tengan la capacidad de poder discernir totalmente lo que se les está diciendo y tengan la capacidad de entender verdaderamente, conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo y darle el peso que tiene y que a veces no se lo damos. Miren, vamos a ver Tito 3:5. Tito, versículo 3:5.
Estamos diciendo qué hace el Espíritu Santo. Mira, en este caso, el Espíritu Santo nos regenera y nos renueva. Mira lo que dice Tito en 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Digo, eso lo entendemos, pero vale la pena mencionarlo. Mira, vamos a ver el versículo 4, me parece interesante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿A quién se refiere? A nuestro Jesucristo. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nosotros no podíamos también la salvación por nuestras obras, hermano. Somos tan pecadores, éramos y de repente somos. Pidámosle a Dios que nos dé más sabiduría. Sino por su misericordia. De nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo, o una parte de la obra que ha venido a hacer. Entonces, miren, vimos que imparte vida, y ahora estamos viendo que nos renueva y nos regenera. Ahora mira, vamos a Juan 16. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo haya sido ya juzgado. Entonces, ¿qué dice? Son tres cosas muy importantes, hermano. Te estaba diciendo de lo que hace el Espíritu Santo. En esta parte vemos cosas muy importantes. Dice que nos convencerá ¿de qué? De pecado. A veces tú compartes a las personas, y tú vas y les hablas de Cristo, y te dicen, una ocasión me dijo una amiga, me dice, déjame pecar otros 6 años y ya te hago caso, ¿no? Que bueno, yo te puedo esperar, ¿verdad? Quién sabe si te espera el Señor. Pero cuando tú les explicas y les dices, están tan cegados que tienen una venda que ellos no lo creen. No lo creen y no lo aceptan. Y por más que tú y yo hablemos y digamos y les demos toda la doctrina necesaria para que ellos entiendan la salvación, no se la entienden. ¿Sabes por qué? Porque a veces no dejamos que sea el Espíritu Santo. Nosotros queremos convencer. Y no entendemos que la obra es del Espíritu Santo. Tú y yo solamente somos instrumentos por misericordia de Él. Tú y yo, hermanos, somos inútiles para compartir la palabra. ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, la palabra tiene poder por sí misma. Y entonces cuando tú y yo compartimos la palabra y realmente estamos trasladando lo que dice el Señor, tiene poder. Y entonces cuando tú le compartes a una persona, puede haber ¿qué? Convencimiento. Para que haya convencimiento, primero que hay que haber entendimiento, ¿no? Entonces tú tienes que explicarle a la persona, va entendiendo, Dios va haciendo la obra, a través del Espíritu Santo va sensibilizando su corazón y de repente, ¡pah! Sí es cierto, esto es cierto. Y un versículo tiene tanto poder. Cuando yo recién empecé a caminar en el Señor, en ese tiempo todavía algo que pasa. Luego, cuando estamos en la iglesia tradicional y con la familia de tanta tradición, entonces te tienes que enfrentar contra ellos y a veces todavía no tienes el valor para hacerlo y por ahí te estás escondiendo, ¿no? Eres todavía cristiano de la secreta, ¿no? Sí. Pero un día, caminando en el Señor,
Estuve siendo cristiano de la secreta. Leo un versículo. Y un versículo que decía: si tú me niegas aquí en la tierra, yo te voy a negar en el cielo. Eso fue suficiente para que yo entendiera que yo no tenía por qué esconderme. Que al contrario, si somos luz, ¿cómo vamos a escondernos, no? La luz es para dar luz a otros. Entonces ese mismo día me comuniqué con mi señora madre, que por cierto ya partió, y me comuniqué con ella y dije: ¿sabes qué? Pasa esto. Y yo soy cristiano, amo al Señor y tal. Y lo que me dijo fue: sí. Me dijo cosas raras, ¿no? Pero dentro de todo lo aceptó y digo, si no lo hubiera aceptado, pues también, ¿verdad? Pero ya se lo dije. Pero eso, hermanos, solamente la misma palabra te lo da. Y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da luz. Puedes leer un versículo 10,000 veces y si no es el Espíritu de la palabra lo que te muestra, no lo vas a entender nunca. Por eso la Biblia dice: la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Entonces dice que convencerá al mundo. Cuando se refiere al mundo, pues se refiere a la gente que no conoce de Dios. De pecado, dice: de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué no veréis más? Porque va precisamente a hacer la justicia de Dios, ¿no? Para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros, hubo que cumplir la justicia de Dios. ¿Y quién cumplió la justicia de Dios? Precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, dice el versículo: de cuando Él venga a comenzar el mundo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ya lo leímos, y voy a saltarme al 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. O sea, el Señor nos va dosificando conforme vamos caminando, hermano, y conforme vas buscando tú más de Dios, Dios te va dando. Recordemos, hermanos, cómo vemos el ministerio de Jesucristo cuando le predicaba a la multitud, ¿no? Le predicaba de una manera. Ya que terminaba de predicarles a ellos, dice: ahora sí vengan, ¿no? Y agarraba a sus discípulos, ya era más una enseñanza más directa, más contundente y de alguna manera algo especial. Si tú y yo anhelamos buscar más de Dios, eso va a pasar. Que conforme buscamos más de Dios, Dios nos va a ir mostrando cosas maravillosas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque o no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el 11 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, se está refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere. Amén. Entonces, hermano, vamos a ver Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Mas vosotros no vivís según la carne. Pero más adelante, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué es lo lógico, no? Lo lógico es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en nosotros. Porque el día que aceptamos tú y yo a Señor Jesucristo, pedimos que Él habitara en nosotros, el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Pero eso tiene que ser certero,
que verdaderamente sea cierto, mas vosotros no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Recordemos que el Espíritu de Dios es sinónimo del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es sinónimo del Espíritu Santo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vosotros sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿De qué estamos hablando? De vida eterna, ¿no? Porque la vida, la existencia la tenemos. Pero aquí estamos hablando de vida eterna, hermano. Aquí, recordemos que nosotros estamos como peregrinos aquí, hermano. El día que nosotros matamos, vamos a lo mejor. Ese es el anhelo que tenemos, que por eso tenemos que invertir en lo eterno, en lo celestial. A veces nos afanamos con las cosas terrenales, a veces queremos tener más y vemos que tiene alguien y queremos tener más y no tenemos llenadero. ¿Sabe por qué no tenemos llenadero? Porque el único que nos puede llenar es Cristo. El único que nos puede llenar es Dios. ¿Sabe cuál era el secreto del apóstol Pablo? Tenía contentamiento con lo que tenía. El apóstol Pablo era un hombre al principio de dinero, ¿no? Se dedicaba a tiendas, ¿no? Hacía tiendas, algo así. Pero vemos que fue dejando todo eso atrás. Yo no puedo ver que después haya tenido muchas riquezas, ¿no? Dice a donde todo el día que tuvo, pues lo puede dejarlo, porque recordemos que para él no era tan importante levantar ofrendas en las iglesias, ¿no? Sino que su objetivo era cumplir la obra de Dios. Que así debía de ser todas las iglesias, buscar verdaderamente cumplir la obra de Dios. Pero después ahí viene ya otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo predicamos otro día. Si volvieras a morir la obra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. En derecho decimos a contrario senso. Podemos explicar una cosa, dice, pero de manera contraria, entonces, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. ¿No les ha pasado que vaya corriendo alguien en el elevador y se meten, no, pues, o en el metro, donde sea? Dice, pues en el cielo hemos de caber, ¿no? ¿Y quién te dijo que todos vamos a entrar al cielo? ¿Quién te dice que todos somos hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios, que son cosas diferentes, pero no todos somos hijos de Dios. Y aquí lo dice, porque todos los son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Ok, aquí estamos viendo Romanos, ¿ya? 8, 9, ¿ya leímos hasta el 14? Sí, ¿verdad? Es el que leímos. Miren, vamos a ver Ezequiel 36. Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 24 al 27. Al que vamos a hacer más énfasis en el 27, pero sí, para darle contexto, voy a leerlo del 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué maravilloso, ¿no?
¿Se acuerdan que el domingo platicamos del lenguaje análogo? Ese es un lenguaje análogo, y que de alguna manera te muestra en figura varias cosas que son importantes. Y os tomaré de las naciones. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, ¿no? Y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, a vuestra tierra. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Recordemos que el agua es figura de ¿qué? De la palabra. Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. ¿Cómo nos limpia Dios nuestras inmundicias, hermano? Con la palabra, con la palabra. Cuando el Señor te dice, es que tú eres esto, por esto y por esto, y tú lo entiendes o yo lo entiendo, y aceptamos y decimos, sí, Señor, perdóname, eso no está bien, voy a corregirlo, voy a ser diferente. Y no te dejes solo el Señor, porque para que seas diferente va y te acompaña y te guía. ¿Y quién es el que lo hace? El Espíritu Santo. Y dice, y de todos nuestros ídolos os limpiaré. Cuando se refiere a ídolos, hermanos, muchas veces ubicamos las figuras, las cosas que muchas veces nosotros hablamos, pero los ídolos pueden ser muchos, Los ídolos pueden ser... Yo la verdad, hermano, estoy sorprendido. Dicho, es un comentario que puede relacionarse o no, pero te lo voy a comentar. Estoy sorprendido cómo toda la gente, pregúntale algo a alguien de la casa de los famosos y todos se lo saben. Sí. Todos se lo saben. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra cultura, nuestra, no sé ni qué decir, nuestra educación? O sea, ¿con qué tipo de importar la vida de uno de esos personajes? Yo no lo entiendo. Sí. No lo entiendo. Y veo, y ¿saben cuál es lo más tremendo? Que aún siendo cristianos, dice, ¿cómo es posible que le dediques 2, 3 horas o en la madrugada están viendo eso? Que porque salió una persona y que porque la otra es mala y que creo que el punto es pelearse adentro, sacar lo peor de cada persona. La persona que tiene más habilidad para hacer maldad es la que gana, creo. Y la pregunta sería, ¿en qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto lees la palabra? Ay, hermano, mira, de verdad damos hasta vergüenza. Hay gente, bueno, hay hermanos. Yo creo que nuestra iglesia no va a ser por otro planeta o algo así, pero hay hermanos que la Biblia nada más la agarran cuando vienen a la iglesia el domingo. Y es más, ni la abren para leer los versículos. Qué tremendo, ¿no? ¿Saben, hermanos? Y sí lo saben, yo creo, pero hay películas que nos enseñan que en los campamentos donde tenían recluidos a los presos judíos, los alemanes, los centros de concentración, hay una película en donde están escondidos, tienen una Biblia de este tamaño, la palabra de Dios, ¿no? Y entonces se escondían, uno salía a vigilar y los otros se metían a las camas y estaban leyendo la palabra de Dios. Lo hacían escondidas, exponiendo su vida. Y tú y yo, que tenemos toda la libertad para poder leer la Biblia donde querramos, en el momento que querramos, no la leemos. Es terrible, ¿no? Sí. Entonces es algo que debe de hacernos pensar, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Cómo estamos buscando de Dios? ¿A través de una predicación del domingo? ¿A través de leer un versículo y ya lo leíste y sentiste que ya cumpliste? ¿O a través de leer un pasaje de la Biblia, tener discernimiento a lo que estás leyendo, pedirle a Dios guianza y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra? No solamente hay que leerlo, sino hay que hacerlo, ponerlo por obra. Cada que estamos en una predicación, lo que deberíamos de hacer al terminar la predicación, ¿qué aprendí hoy del Señor? ¿Y qué debo de cambiar en mi vida? ¿Y qué debo hacer ahora?
dice el pasaje que acabamos de leer: y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os los limpiaré. Hay ídolos que a veces no los vemos, y empecé a platicar por lo del programa, porque a veces hay gente que de ídolo tiene un programa de televisión, un deporte. Incluso, hermano, es delicada la cosa, pero algunos a veces pueden ser tu ídolo, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Dice la palabra: el que no repudie padre o madre no llegará al reino de Dios. Que ya estudiamos el otro día, no se trata de despreciar, repudiar es dejar en segundo término, pero a lo que se refiere la palabra es eso: todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Todo, hermano, todo es todo. Os daré corazón nuevo, fíjate lo que promete el Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y decía al principio, no dimensionemos lo extraordinario nada más, hermano. Cada que tú tienes deseo de leer la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que te está moviendo. Cada que tú tienes deseos de venir a la iglesia de manera sincera, es el Espíritu Santo. Cada vez que tú quieres hacer algo bueno para alguien, es el Espíritu Santo. Tomemos en cuenta al Espíritu Santo. Preocupémonos por saber quién es, conocerlo, relacionarnos con Él, entender la obra, entender que es una persona que quiere relacionarse con nosotros, una persona por medio de la cual nosotros tenemos comunión con Dios. Y eso es algo, hermano, que tenemos que anhelar en nuestro corazón. Busquemos más conocer a Dios. Es la intención de nosotros, que los días jueves conozcamos más de la palabra en relación al tema del Espíritu Santo. Creo que urge hacerlo, y lo estamos haciendo, hermano. Que el Señor te hable. Sabemos que es el Espíritu Santo el que sella la palabra en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser. Que el Espíritu Santo termine de hablarte de lo que yo no pude hacer, pero espero haberte dicho algo. Que Dios te bendiga, y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.